La compuerta número 12. Baldomero Lillo. Pablo se aferró instintivamente a las piernas de su padre. Zumbábanle los oídos y el piso, que huía debajo de sus pies, le producía una extraña sensación de angustia. Creíase precipitado en aquel agujero cuya negra abertura había entrevisto al penetrar en la jaula, y sus grandes ojos miraban con espanto las lóbregas paredes del pozo en el que se hundían con vertiginosa rapidez. En aquel silencioso descenso, sin trepidación ni más ruido que el del agua goteando sobre la techumbre de hierro, las luces de las lámparas parecían prontas a extinguirse y a sus débiles destellos se delineaban vagamente en la penumbra las hendiduras y partes salientes de la roca, una serie interminable de negras sombras que volaban como saetas hacia lo alto. En este primer párrafo podemos encontrar algunas cosas bastante interesantes que tienen que ver precisamente con el movimiento que estamos estudiando, que es el naturalismo. En primer lugar, eh, podemos entender que estamos en un lugar, que los personajes están ubicados en un lugar sucio, oscuro, ya un lugar sórdido, un lugar con el cual ellos no están cómodos. Y si nos damos cuenta, no hay todavía ninguna apreciación personal, no hay ningún juicio con respecto a los personajes, con respecto al lugar. Es simplemente una descripción real de lo que están viviendo y viendo los personajes. Pasado un minuto, la velocidad disminuyó bruscamente. Los pies asentáronse con más solidez en el piso fugitivo y el pesado armazón de hierro, con un áspero rechinar de goznes y de cadenas, quedó inmóvil a la entrada de la galería. El viejo tomó de la mano al pequeño y juntos se internaron en el negro túnel. Eran de los primeros en llegar y el movimiento de la mina no empezaba aún. De la galería bastante alta para permitir al minero erguir su elevada talla, solo se distinguía parte de la techumbre cruzada por gruesos maderos. Las paredes laterales permanecían invisibles en la oscuridad profunda que llenaba la vasta y lóbrega excavación. En esta otra parte del cuento nos vamos a dar cuenta de otros elementos. Primero, ya nos va a decir dónde están. Nos va a hacer la contextualización. Nos dice que van a estar en una mina. Por lo tanto, estamos hablando de personas que trabajan en estas condiciones como mineros. Pero hay algo que llama mucho la atención. Hay un viejo y hay un niño. Ambos al parecer son parientes. Podríamos llegar a concluir que el viejo conoce este lugar, por lo tanto él es un minero y trabaja ahí. Y el niño, hasta ahora no se nos ha hablado mucho de él, pero pareciera ser que es un ser indefenso. Fíjense que dice, tomó la mano al pequeño, no dice al niño, al infante, sino que al pequeño. Entonces estamos hablando está calificando la estatura. Más adelante dice, de la galería bastante alta para permitir al minero, al viejo, erguir su elevada talla. Entonces tenemos un personaje que es alto y otro que es pequeño. A 40 metros del pique se detuvieron ante una especie de gruta excavada en la roca. Del techo agrietado de color de hollín colgaba un candil de hoja de lata, cuyo macilento resplandor daba a la estancia la apariencia de una cripta enlutada y llena de sombras. En el fondo, sentado delante de una mesa, un hombre pequeño, ya entrado en años, hacía anotaciones en un enorme registro. Su negro traje hacía resaltar la palidez del rostro surcado por profundas arrugas. Al ruido de pasos levantó la cabeza y fijó la mirada interrogadora en el viejo minero, quien avanzó con timidez, diciendo con voz llena de sumisión y de respeto: «Señor, aquí traigo el chico». En esta parte también nos vamos a dar cuenta cómo otro de las temáticas del naturalismo va a estar presente, la relación laboral, la relación entre los jefes y los subordinados, la estratificación del trabajo. Cómo hay gente que se va a sentir inferior a otra o otras que se van a sentir superiores a los otros simplemente por el cargo que ostentan. Los ojos penetrantes del capataz abarcaron de una ojeada el cuerpecillo endeble del muchacho, sus delgados miembros y la infantil inconsciencia del moreno rostro en el que brillaban dos ojos muy abiertos, como de medrosa bestezuela. Lo impresionaron desfavorablemente
y su corazón, endurecido por el espectáculo diario de tantas miserias, experimentó una piadosa sacudida a la vista de aquel pequeñuelo arrancado de sus juegos infantiles y condenado, como tantas infelices criaturas, a languidecer miserablemente en las humildes galerías junto a las puertas de ventilación. Las duras líneas de su rostro se suavizaron y con fingida aspereza le dijo al viejo que, muy inquieto por aquel examen, fijaba en él una ansiosa mirada. Hombre, este muchacho es todavía muy débil para el trabajo. ¿Es hijo tuyo? Sí, señor. Pues deberías tener lástima de sus pocos años, y antes de enterrarlo aquí y enviarlo a la escuela por algún tiempo. Señor, balbuceó la voz ruda del minero, en la que vibraba un acento de dolorosa súplica. Somos 6 en la casa, y uno solo el que trabaja. Pablo cumplió ya los 8 años, y debe ganar el pan que come. Y como hijo de minero, su oficio será el de sus mayores, que no tuvieron nunca otra escuela que la mina. Aquí nos podemos encontrar también otro rasgo, y aquí está el tema del naturalismo. El ser humano no es libre, sino que está condicionado ya sea por la herencia o por el medio social. En este caso, el personaje, el capataz, le dice, el niño es muy chico, debiera estar por lo menos sus primeros años, pasarlo en el colegio, que viva esta infancia. Pero el obrero, el minero, es consciente de su futuro, es consciente de su existencia, y él dice, no, nosotros tenemos que seguir lo que nos dicta la herencia. Estamos condicionados, somos pobres. El niño ya cumplió los 8 años y tiene que ganar el pan que come. Todos nosotros conocemos niños de 8 años y sabemos que no serían capaces de trabajar, para que puedan entender cómo es el alcance de la miseria. Aquí el narrador no está exagerando nada. El novelista, el cuentista, Baldomero Lillo, no está exagerando nada, está contándonos una realidad. Su voz opaca y temblorosa se extinguió repentinamente en un acceso de tos, pero sus ojos húmedos imploraban con tal insistencia que el capataz, vencido por aquel mudo ruego, llevó a sus labios un silbato y arrancó de él un sonido agudo que repercutió a lo lejos en la desierta galería. Oyóse un rumor de pasos precipitados y una oscura silueta se dibujó en el hueco de la puerta. Juan, exclamó el hombrecillo dirigiéndose al recién llegado, lleve este chico a la compuerta número 12. Reemplazará al hijo de José, el carretillero, aplastado ayer por la corrida. Y volviéndose bruscamente hacia el viejo, que empezaba a murmurar una frase de agradecimiento, díjole con tono duro y severo: he visto que en la última semana no has alcanzado los 5 cajones, que es el mínimo diario que se exige a cada barretero. No olvides que si esto sucede otra vez, será preciso darte de baja para que ocupe tu sitio otro más activo. Y haciendo con la diestra un ademán enérgico, lo despidió. Otra característica importante del naturalismo es que el naturalismo no va a juzgar a sus personajes. Van a ser personajes complejos, porque nosotros no podemos saber si es que el personaje es bueno o es malo. Aquí nos damos cuenta que este hombre, que es el capataz, no va a ser malvado, no va a ser, va a fingir incluso, va a fingir que él es malo, pero sin embargo él se va a ver muy conmovido, conmovido con esta situación y con este niño que es muy endeble, que en el fondo está destinado a morir como los trabajadores de la mina. Los 3 se marcharon silenciosos y el rumor de sus pisadas fue alejándose poco a poco en la oscura galería. Caminaban entre 2 hileras de rieles cuyas traviesas hundidas en el suelo fangoso trataban de evitar alargando o acortando el paso, guiándose por los gruesos clavos que sujetaban las barras de acero. El guía, un hombre joven aún, iba delante, y más atrás, con el pequeño Pablo de la mano, seguía el viejo, con la barba sumida en el pecho, hondamente preocupado. Las palabras del capataz y la amenaza en ellas contenida habían llenado de angustia su corazón. Desde algún tiempo su decadencia era visible para todos. Cada día se acercaba más el fatal lindero que, una vez traspasado, convierte al obrero viejo en un trasto inútil dentro de la mina. El balde, desde el amanecer hasta la noche, durante 14 horas mortales, revolvióse como un reptil en la estrecha labor,
Atacaba la huya furiosamente, encarnizándose contra el filón inagotable que tantas generaciones de forzados como él arañaban sin cesar en las entrañas de la tierra. Aquí vamos a encontrarnos con un personaje que es propio del naturalismo, el que tiene una enfermedad. Aquí nos vamos a dar cuenta que el viejo tiene una enfermedad y que ya no está trabajando como lo hacía antes. Las personas que conocen o que han oído esta historia saben que la enfermedad del minero es la silicosis. En el fondo es un atrofiamiento de los pulmones producto de la cantidad de hollín y de polvo de carbón que se empieza a acumular en los pulmones. ¿Ya? Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que hay un personaje que ya lo habíamos mencionado en el video del naturalismo. Es un personaje que está enfermo. No es alcohólico, al parecer, no lo es. Tampoco es tarado, aunque a pesar de que nosotros podríamos entender que cómo se le ocurre a una persona que no es que una persona sana no se le ocurriría meter a trabajar un niño de 8 años en una mina. Pero aquí nos damos cuenta de otra realidad, que la necesidad tiene cara de hereje. Está en la necesidad de comer, de llevar el pan a su casa, que él tiene que sacrificar a su niño más chico, porque además él sabe que su vida corre peligro, que en poco tiempo o lo van a echar o en poco tiempo él se va a morir. Entonces aquí está dado el conflicto del cuento. Hay un niño que tiene que trabajar, se ve obligado a trabajar, aunque él no quiera, aunque nadie quiera que trabaje, está condicionado. El niño, por más que sea libre, que se pueda arrancar y todo lo demás, no, el naturalismo dice no, no te puedes arrancar de tu destino, y tu destino es lamentablemente lo que tu herencia te trajo y lo que el medio social te va a delimitar. Pero aquella lucha tenaz y sin tregua convertía muy pronto en viejos decrépitos a los más jóvenes y vigorosos. Allí en la lóbrega madriguera húmeda y estrecha encorvábanse las espaldas y aflojábanse los músculos, y como el potro resabiado que se estremece tembloroso a la vista de la vara, los viejos mineros cada mañana sentían tiritar sus carnes al contacto de la avena. Pero el hambre es aguijón más eficaz que el látigo y la espuela, y reanudaban taciturnos la tarea agobiadora, y la veta entera, acribillada por 1000 partes por aquella carcoma humana, vibraba sutilmente, desmoronándose pedazo a pedazo, mordida por el diente cuadrangular del pico como la arenisca de la ribera a los embates del mar. Un comentario muy importante. Si bien es una prosa que carece de adornos, no carece de belleza. Si nos damos cuenta, en este párrafo es precioso, es muy lindo, es muy linda las metáforas que va a utilizar. Primero dice que el hambre es aguijón más eficaz que el látigo y la espuela. Es decir, por más que tú odies trabajar y saber que estás en una mina y que tu vida se va a perder, el hambre es más importante. El hambre te presiona mucho más que las ganas de no trabajar o el miedo incluso a la muerte. Es decir, tener hambre es más terrible que tener miedo a morir. Por otra parte, fíjense cómo hace esta metáfora del trabajo minero. Dice, y la veta entera, acribillada por 1000 partes por aquella carcoma humana, ¿ya? La veta, que es este filón donde está el mineral, dice que está entera acribillada, como evidentemente una ametralladora o como una serie de, de, de fusiles disparando frente a algo. Está siendo acribillada esta veta por 1000 partes, en muchas partes, en distintos lugares, porque es una mina, por aquella carcoma humana. Es decir, que hay algo que está carcomiendo y esto que carcome son hombres. Esta veta, dice, vibraba sutilmente, desmoronándose pedazo a pedazo, se caía pedazo a pedazo, mordida por el diente cuadrangular del pico. Estos picos que son las picotas, es lo que linda la metáfora, porque nos pone, hace la comparación con el diente, con un diente humano que come, que carcome, como la arenisca de la ribera a los embates del mar, ¿cierto? Esta arena que es como, o esta piedra hecha de arena cuando el mar le pega y empieza a caerse. Es, como les digo, carente de adornos, pero sin embargo no deja de ser una prosa muy linda, una prosa muy cuidada y muy artística. La súbita detención del guía arrancó al viejo de sus tristes cavilaciones.
Una puerta le cerraba el camino en aquella dirección y en el suelo, arrimado a la pared, había un bulto pequeño, cuyos contornos se destacaban confusamente heridos por las luces vacilantes de las lámparas. Era un niño de 10 años, acurrucado en un hueco de la muralla, con los codos en las rodillas y el pálido rostro entre las manos enflaquecidas, mudo e inmóvil. Pareció no percibir a los obreros que traspusieron el umbral y lo dejaron de nuevo sumido en la oscuridad, sus ojos abiertos, sin expresión. Estaban fijos obstinadamente hacia arriba, absortos tal vez en la contemplación de un panorama imaginario que, como el miraje de un desierto, atraía sus pupilas sedientas de luz, húmedas por la nostalgia del lejano resplandor del día. Encargado del manejo de esta puerta, pasaba las horas interminables de su encierro sumergido en un ensimismamiento doloroso, abrumado por aquella lápida enorme que abogó para siempre en él la inquieta y grácil movilidad de la infancia, cuyos sufrimientos dejan en el alma que los comprende una amargura infinita y un sentimiento de execración acerbo por el egoísmo y la cobardía humana. Los dos hombres y el niño, después de caminar algún tiempo por un estrecho corredor, desembocaron en una alta galería de arrastre de cuya techumbre caía una lluvia continua de gruesas gotas de agua. Un ruido sordo y lejano, como si un martillo gigantesco golpease sobre sus cabezas la armadura del planeta, escuchábase a intervalos. Aquel rumor, cuyo origen Pablo no acertaba a explicarse, era el choque de las olas en la rompiente de la costa. Anduvieron aún un corto trecho y se encontraron por fin delante de la compuerta número 12. «Aquí es», dijo el guía, deteniéndose junto a la hoja de tablas que giraba sujeta a un marco de madera incrustado en una roca. Las tinieblas eran espesas, tan espesas que las rojizas luces de las lámparas sujetas a las viseras de las gorras de cuero apenas dejaban entrever aquel obstáculo. Pablo, que no se explicaba ese alto repentino, contemplaba silencioso a sus acompañantes, quienes después de cambiar entre sí algunas palabras breves y rápidas, se pusieron a enseñarle con jovialidad y empeño el manejo de la compuerta. El rapaz, siguiendo sus indicaciones, la abrió y la cerró repetidas veces, desvaneciendo la incertidumbre del padre, que temía que las fuerzas de su hijo no bastasen para aquel trabajo. El viejo manifestó su contento, pasando la callosa mano por la inculta cabellera de su primogénito, quien hasta allí no había demostrado cansancio ni inquietud. Su juvenil imaginación, impresionada por aquel espectáculo nuevo y desconocido, se hallaba aturdida y desorientada. Parecía a veces que estaba en un cuarto a oscuras y creía ver a cada instante abrirse una ventana y entrar por ella los brillantes rayos de sol, y aunque su inexperto corazoncito no experimentaba ya la angustia que la soltó en el pozo de bajada, aquellos mimos y caricias a los que no estaba acostumbrado despertaron su desconfianza. Una luz brilló a lo lejos en la galería y luego se oyó el chirrido de las ruedas sobre la vía, mientras un trote pesado y rápido hacía retumbar el suelo. ¡Es la corrida!, exclamaron a un tiempo los dos hombres. «Pronto, Pablo», dijo el viejo, «a ver cómo cumples tu obligación». El pequeño, con los puños apretados, apoyó su diminuto cuerpo contra la hoja que cedió lentamente hasta tocar la pared. Apenas efectuada esta operación, un caballo oscuro, sudoroso y jadeante cruzó rápido delante de ellos, arrastrando un pesado tren cargado de mineral. Los obreros se miraron satisfechos. El novato era ya un portento experimentado, y el viejo, inclinando su alta estatura, empezó a hablarles alameramente. Él no era ya un chicuelo como los que quedaban allá arriba, que lloran por nada y están siempre cogidos de las faldas de las mujeres, sino un hombre, un valiente, nada menos que un obrero, es decir, un camarada a quien había que tratar como tal. Y en breves frases le dio a entender que les era forzoso dejarlo solo, pero que no tuviese miedo, pues había en la mina muchísimos otros de su edad, desempeñando el mismo trabajo, que él estaba cerca y vendría a verlo de cuando en cuando, y una vez terminada la faena regresarían juntos a casa. Pablo oía aquello con espanto creciente, y por toda respuesta se cogió con ambas manos de la blusa del minero. Hasta entonces no se había dado cuenta exacta de lo que se exigía de él. El giro inesperado que tomaba lo que creyó un simple paseo le produjo un miedo cerval, y dominado por un deseo vehementísimo de abandonar aquel sitio, de ver a su madre y a sus hermanos, y de encontrarse otra vez a la claridad del día, solo contestaba las afectuosas razones de su padre con un
Vamos, quejumbroso y lleno de miedo. Ni promesas ni amenazas lo convencían, y el vamos, padre, brotaba de sus labios cada vez más dolorido y apremiante. Una violenta contrariedad se pintó en el rostro del viejo minero. Pero al ver aquellos ojos llenos de lágrimas, desolados y suplicantes, levantados hacia él, su naciente cólera se trocó en una piedad infinita. Era todavía tan débil y pequeño. Y el amor paternal, adormecido en lo íntimo de su ser, recobró de súbito su fuerza avasalladora. El recuerdo de su vida, de esos 40 años de trabajos y sufrimientos, se presentó de repente a su imaginación y con honda congoja comprobó que de aquella labor inmensa solo le restaba un cuerpo exhausto, que tal vez muy pronto arrojarían de la mina como un estorbo, y al pensar que idéntico destino aguardaba a la triste criatura, le acometió de improviso un deseo imperioso de disputar su presa a ese monstruo insaciable que arrancaba del regazo a las madres, los hijos apenas crecidos para convertirlos en esos parias cuyas espaldas reciben con el mismo estoicismo el golpe brutal del amo y las caricias de la roca en las inclinadas galerías. Pero aquel sentimiento de rebelión que empezaba a germinar en él se extinguió repentinamente ante el recuerdo de su pobre hogar y de los seres hambrientos y desnudos de los que él era el único sostén, y su vieja experiencia le demostró lo insensato de su quimera. La mina no soltaba nunca al que había cogido, y como eslabones nuevos que se sustituyen a los viejos y gastados de una cadena sin fin, allá abajo los hijos sucedían a los padres. Y en el hondo pozo el subir y bajar de aquella marca viviente no se interrumpiría jamás. Los pequeñuelos, respirando el aire emponzoñado de la mina, crecían raquíticos, débiles, paliduchos. Pero había que resignarse, pues para eso habían nacido. Y con resuelto ademán, el viejo desenrolló de su cintura una cuerda delgada y fuerte, y a pesar de la resistencia y súplicas del niño, lo ató con ella por mitad del cuerpo, y aseguró enseguida la otra extremidad en un grueso perno incrustado en la roca. Trozos de cordel adheridos a aquel hierro indicaban que no era la primera vez que prestaba un servicio semejante. La criatura, medio muerta de terror, lanzaba gritos penetrantes de pavorosa angustia, y hubo que emplear la violencia para arrancarla de entre las piernas del padre, a la que se había asido con todas sus fuerzas. Sus ruegos y clamores llenaban las galerías sin que la tierna víctima, más desdichada que el bíblico Isaac, oyese una voz amiga que detuviera el brazo paternal armado contra su propia carne por el crimen y la iniquidad de los hombres. Sus voces llamando al viejo que se alejaba tenían acentos tan desgarradores, tan hondos y vibrantes que el infeliz padre sintió de nuevo flaquear su resolución. Mas aquel desfallecimiento solo duró un instante, y tapándose los oídos para no escuchar aquellos gritos que le atenazaban las entrañas, apresuró la marcha apartándose de aquel sitio. Antes de abandonar la galería se detuvo un instante y escuchó una vocecilla tenue como un soplo, clamaba ya muy lejos, debilitada por la distancia. ¡Madre! ¡Madre! Entonces se echó a correr como un loco, acosado por el doliente vagido, y no se detuvo sino cuando se halló delante de la avena, a la vista de la cual su dolor se convirtió de pronto en furiosa ira, y empuñando el mango del pico la atracó rabiosamente. En el duro bloque caían los golpes como espesa granizada sobre sonoros cristales, y el diente de acero se hundía en aquella masa negra y brillante, arrancando trozos enormes que se amontonaban entre las piernas del obrero, mientras un polvo espeso cubría como un velo la vacilante luz de la lámpara. Las cortantes aristas del carbón volaban con fuerza, hiriéndole el rostro, el cuello y el pecho desnudo. Hilos de sangre mezclábanse al copioso sudor que inundaba su cuerpo, que penetraba como una cuña en la brecha abierta, ensanchándose con el afán del presidiario que horada el muro que lo oprime, pero sin la esperanza que alienta y fortalece al prisionero. Hallar al fin de la jornada una vida nueva, llena de sol, de aire y de libertad. Fin. Bueno, podemos darnos cuenta cómo el cuento es un fiel reflejo del naturalismo. Nos está mostrando la realidad tal cual, y la tesis que va a plantear que la libertad es imposible porque en el fondo solamente existen clases sociales, diferencias de entre las clases sociales,
y la herencia y el medio social es lo que nos va a condicionar. En esta última imagen del prisionero, de este prisionero, el personaje este viejo que rompe el muro o la veta en la mina con tanta fuerza como si intentara encontrar la libertad al otro lado, igual que un preso. Entonces nosotros decimos, ya, ¿qué es peor, un preso o un trabajador? Nosotros decimos un preso, porque no está libre, obviamente. ¿Y el trabajador está libre realmente? Entonces, el prisionero, ¿qué es lo que va a hacer? Va a romper la muralla para poder escaparse, y una vez que termine de romperla, va a quedar libre y va a encontrar libertad y va a ser feliz. Pero el trabajador no. El trabajador, por más que orade y orade y orade la tierra, cada vez va a estar más sumido en su miseria y en su falta de libertad. Ya, es un cuento terrible, desgarrador, pero que sin embargo está contado con una maestría, con una hermosura. No se puede negar lo bello que es el relato. No se puede negar también cómo es un relato trepidante, donde ocurren cosas, y sin embargo lo único que está haciendo el novelista es describirnos la realidad tal cual él la ha vivido y él la conoce. ¿Ya? Bueno, este es el cuento, La compuerta número 12, del autor chileno Baldomero Lillo, de su libro Subterra. Si les gustó el cuento, yo los invito a conocer los otros cuentos de este libro, que son tanto o más terrible incluso que este que acabamos de leer. Fue escrito en 1904. ¿Ok? Espero que les haya gustado y que hayan entendido y comprendido cómo se manifiesta el naturalismo en una obra, porque no vale de nada que yo explique la materia, pero que yo no les diga cómo se ve, cómo es realmente un texto naturalista. ¿Ya? Los invito a revisar la obra de Baldomero Lillo, un gran escritor chileno. Por favor, no dejen de visitarlo. Bueno, continuaremos después con otro video.